tardes amigos y bueno, aún continuando con el calor acá en la ciudad de Lima y bueno, con todo también el tema coyuntural de lo que viene ocurriendo con respecto a las declaraciones del señor Barata sobre las coimas y dineros irregulares que se han estado entregando prácticamente a toda la clase política. Y ayer también se declaró, ¿no?, de que habían unos depósitos de dinero a algunos árbitros, especialmente al árbitro Horacio Canepa, ¿no?, quien es el que más figura porque se le vincula a él más, porque acuérdense de que él tiene un vínculo directo también, incluso fue uno de los receptores de dinero de Lourdes Flores para la campaña del PPC, y entre otras cosas que en verdad esperemos pues de que se salen a nivel de la justicia, que es lo que realmente la ciudadanía pide. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con Giuseppe Vera, quien es abogado especialista en Derecho Procesal y Arbitraje, además cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa y bueno, él siempre expone y siempre participa de debates, seminarios acá en el Perú, aparte también de escribir bastantes artículos sobre el tema. ¿Cómo estás, Giuseppe? Y tu saludo a los seguidores del Internet. Muchas gracias, Víctor Hugo, por la invitación a esta entrevista. Las gracias y bueno, a disposición para responder respecto a los temas de arbitraje que me has convocado. Bueno, Giuseppe, justamente estábamos hablando de la situación en la actualidad del arbitraje, ¿no?, con todos estos problemas que vienen ocurriendo, pero hay temas que de repente deberían, como con lo que el día vamos a comentar, deberían tomarse más importancia, que respecto a la designación de los árbitros, ¿no? Sabemos que existen los arbitrajes institucionales, los arbitrajes ad hoc, pero a veces mucha gente no sabe que son árbitros, ¿no? Por ejemplo, les enseño en las universidades y no saben qué es arbitraje. Generalmente en el Perú estamos con una mentalidad total del tema judicial, creemos que todas las controversias se resuelven en el juicio, y cuando hablas de él es árbitro, arbitraje, piensan de que tiene que ver más con el fútbol que con la realidad. Mira, hablando de a nivel de pregrado. Ahora, ¿cuál es tu opinión o explícanos de la forma en cómo se designa, qué comparaciones hay con los temas judiciales, para qué sirve esta herramienta del arbitraje? Y tú me mostrabas por interno que tienes unas estadísticas que manejas respecto a algunos arbitrajes y cómo se han estado, los mitos, ¿no?, respecto al Estado con los privados, ¿no? Sí, así es. Bueno, el arbitraje, para empezar, es un mecanismo alternativo, es un mecanismo que sirve para resolver controversias, para resolver conflictos de intereses respecto a cuestiones de derechos de carácter disponible. Eso es por el lado de la materia privada, ¿no?, contractual. Pero por el lado de la contratación pública también es posible acudir a arbitraje, porque la ley de arbitraje, la actual y todas las anteriores, desde finales de la década del 90, establecen la cláusula arbitral como de carácter obligatorio. Es decir, todas aquellas empresas que son contratistas en el régimen de contrataciones con el Estado, necesariamente cualquier conflicto de intereses que surja en la ejecución, todo el íter del contrato, tendrán que recurrir al arbitraje, porque la propia ley así lo establece. De tal manera que es por ello que a partir de finales de los 90, incluso con la ley de arbitraje 26572 del año 96, Ley General de Arbitraje, es que empieza en Perú a aplicarse ya de manera mucho más efectiva el arbitraje, porque antes de ello, si bien estaba en la Constitución del 93, si bien estaba en la Constitución del 79, como dice Traseñiz en un artículo que publicó en el año 2006, era hablar de arbitraje en el Perú hasta antes del año 96, era básicamente un entretenimiento de juristas, dice él, porque en verdad casi eran contados con los dedos de una mano los casos arbitrales que se llevaban, ¿no? Es más, por ejemplo, el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio todavía no existía, ¿no? Entonces es con la ley de contrataciones del Estado y con la Ley General de Arbitraje del año 96 que se empieza a generar arbitrajes en nuestro país. Entonces, lo que antes existían a nivel de problemas netamente académicos o intelectuales respecto de la institución arbitral, pero en la práctica no se verificaba esos problemas, y es ya con la práctica que se ha podido verificar que hay una serie de cuestiones que son objeto de ser perfectibles y que hasta la fecha incluso todavía, como bien sabemos, todavía sigue siendo objeto de cuestionamientos en cuanto a
la transparencia que debe haber en el arbitraje. Si bien la norma actual y la anterior de arbitraje está dentro de lo que es el modelo de la ley UNCITRAL y se considera como como una ley moderna, como una ley muy importante a nivel técnico en el mundo, pero en la práctica han habido algunos aspectos que han desbordado un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que en el caso de la designación de los árbitros ha ocurrido una serie de aspectos que la prensa ha podido informar, ¿no? Pero a la vez creo conveniente también hacer una acotación de carácter técnico, ¿no? Porque si bien es cierto, es evidente, ¿no?, que en el caso de contrataciones públicas se ha ordenado que el Estado pague una cuantiosa cantidad de dinero, pero la información per se, dada de ese punto de vista, no es una información que tendría que tener la incidencia de indicar que ha existido algún tipo de colusión con los árbitros, ni ningún tipo de actos deshonestos de su parte. Yo creo que lo que se debiera de hacer es realizar un estudio de cada uno de los laudos y verificar cuál ha sido la conducta de los árbitros. O sea, verificar la investigación, si ha habido coimas, no ha habido coimas, y también por el otro lado verificar el carácter de cada uno de los laudos, ¿no? Porque mucho se ha señalado, y creo que es un mito, como tú también lo indicaste, que se dice que el Estado siempre pierde en los arbitrajes, ¿no? Y un estudio que realizó la Pontificia Universidad Católica, en este caso el Centro de Conciliación y Análisis de Resolución de Conflictos, en el año 2003, realizó un trabajo de campo, ¿no?, respecto a todos los procesos arbitrales en contrataciones públicas colgadas en el portal OCE del año 2003 al año 2012. En total, en esos años hubieron 2.043 casos, de los cuales se tomó una muestra de 400 casos, ¿no?, de los cuales, por ejemplo, tenemos que el 59.5 de casos era sobre temas de obra, ¿no?, que es la mayor cantidad de casos que eran controvertidos. Pero una información bastante importante también es que el 94.8% de los casos eran iniciados por el contratista, de los cuales solamente el 5.2% eran iniciados por el Estado. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esta diferencia tan notoria en los porcentajes? Es que el Estado, como bien tú sabes como especialista en contrataciones públicas, puede ganar sin iniciar un arbitraje. El Estado gana ejecutando las cartas fianzas, por ejemplo. Entonces no tiene necesidad de recurrir al arbitraje. O aplicando penalidades. O aplicando penalidades, exactamente, ¿no? De tal manera que en otra parte de ese estudio, que también está en unos cuadros que también te voy a dejar, se verifica que en aquellos casos en los cuales el tribunal arbitral ha laudado a favor de la empresa, no necesariamente ha laudado para que se ordene el pago respecto al 100% de lo que han demandado. Muy poco porcentaje es respecto a un índice que va del 75 al 100%. Por lo general se lauda por montos que son más o menos el 50% o incluso menos cantidad. Entonces, en ese mismo estudio, en base a un trabajo de campo, reitero, objetivo que se realizó, se verifica que en realidad el Estado no pierde necesariamente los arbitrajes, ¿no? De tal manera que es un mito que lamentablemente se sigue diciendo, pero yo creo que como abogados que somos debemos de informar con datos objetivos, ¿no? Y este es un trabajo de campo que se basó en laudos colgados en el portal OCE, ¿no?, en tema de contrataciones con el Estado, ¿no? De tal manera que en los casos puntuales de la designación de árbitros, en principio, haciendo el paralelo que tú preguntaste con lo que es el Poder Judicial, cuando una parte recurre al Poder Judicial, existe un principio constitucional del juez natural, ¿no? Entonces, ese juez, el designado por ley de acuerdo a la competencia, a la especialidad, al territorio, a la cuantía, será el competente para conocer mi caso. Yo no lo escojo. Ingreso mi demanda en la mesa de partes e inmediatamente sale una
una hoja donde se verifica en qué juzgado está llegando ese caso. En el arbitraje eso no ocurre. En el arbitraje las partes son las que de manera libre, espontánea, designan a sus árbitros. Entonces, partimos por señalar que es vital ese acto, porque de ahí dependerá cuál es el laudo, qué tipo de laudo es el que se va a emitir, ¿no? Si escojo bien a mi árbitro y la otra parte también escoge bien a su árbitro, a su vez entre ambos árbitros escogerán un buen presidente del tribunal arbitral. Pero ¿qué pasa si es que en vez de escoger un buen árbitro, y digo buen árbitro que implica que ese árbitro sea especialista en la materia, porque ya no podemos quejarnos de que el juez no es a veces especialista en la materia, claro, que el presidente lo cambió de una materia a otra? Acá no, tenemos la oportunidad de nosotros mismos escoger a un árbitro que se entiende que debe ser especialista en la materia, por un lado. Por otro lado, debe de gozar de una calidad profesional y ética que garantice dos valores y principios básicos, ¿no? Que es la independencia y la imparcialidad, ¿no? Entonces, en el arbitraje, el pilar básico es el árbitro, y el árbitro debe de personificar confianza, precisamente para que el laudo que se emita, que por cierto tiene la calidad de cosa juzgada, tanto igual como una sentencia judicial de última instancia, y que si es que la parte vencida no la ejecuta de manera voluntaria, pues la parte vencedora lo llevará al Poder Judicial para iniciar un proceso de ejecución del laudo arbitral. Entonces, si tenemos en cuenta todo eso, la figura del árbitro es la piedra angular, ¿no? Entonces es por eso que el árbitro tiene que necesariamente, al recibir esa información que es notificada, diciéndole que lo está invitando una parte a ser árbitro en un caso, en una controversia, ese árbitro, al contestar esa notificación y aceptar, si es que lo hace, tiene que cumplir con lo que se denomina el deber de revelación, ¿no? Que significa, y eso está en la ley peruana, en los reglamentos de las instituciones arbitrales peruanas y también internacionales, que tiene que revelar todas aquellas circunstancias que puedan significar objeto de alguna duda razonable para las partes respecto a su imparcialidad y a su independencia. Pese a que el árbitro puede hacer que considere de que en su juicio interno, subjetivo, de que una información no necesariamente tendría que ser relevante, pero si a juicio de un tercero promedio sí podría ser una causa de una potencial recusación, debería de expresarlo en su deber de revelación. ¿Eso para qué? Para que la contraparte pueda evaluar esa información y a partir de ahí pueda o solicitarle que amplíe su deber de revelación, ¿no? Que indique algunos aspectos que en la carta de ampliación del deber de revelación indique, como la otra opción es recusar. Y la razón por recusarlo significaría que, de acuerdo al deber de revelación que ha ofrecido ese árbitro, a esa parte no le queda claro que este señor, esta persona, pueda ser un árbitro que pueda actuar de manera independiente e imparcial. Entonces, como vemos, es muy importante que se revele, porque también por otro lado existe la posibilidad de que el árbitro diga que no tiene ningún conflicto de intereses y después la contraparte, sus abogados, hacen una investigación. Ahora que hay muchas formas en web, por ejemplo, de poner el nombre de una persona y saber algunos antecedentes que ha tenido, profesionales, etcétera, y puede verificar que existen motivos razonables para dudar de su imparcialidad precisamente por haber omitido ese deber de revelación. Por ejemplo, si yo soy abogado en un estudio de abogados y resulta ser que mi estudio, no necesariamente mi área, pero otra área de mi estudio es la que defiende a una de las partes en ese arbitraje, yo no podría ser árbitro en ese caso, porque hay necesariamente un conflicto de intereses. Ese es un caso muy notorio, ¿no? Pero hay otros tipos de conflicto de intereses que también tienen que evaluarse caso por caso, ¿no? Porque respecto a eso es necesario revelar para que la otra parte sepa, tenga conocimiento. Si la otra parte, teniendo conocimiento de esos hechos, decide no recusar o decide no solicitar una ampliación de ese deber, quiere decir que está quedándose satisfecha, pese a que podría haber algún conflicto, pero
me estoy enterando y no digo nada, entonces estoy de alguna manera renunciando a la posibilidad de recusar. Luego, al emitirse el laudo, no tendré la opción, por esa causal, de solicitar una anulación del laudo, porque ya previamente el árbitro, a través de su deber de revelación, informó esa situación, pero precisamente no dije nada y dejé que el proceso arbitral continúe. Entonces, el deber de revelación es manifiestamente importante, porque es a partir de ahí que se puede iniciar el arbitraje, ¿no? Con la constitución ya del tribunal arbitral. ¿Cuáles son los mecanismos que se tiene frente a una recusación? En los casos de arbitrajes institucionales existe un Consejo Superior de Arbitraje o una Corte de Arbitraje de ese centro de arbitraje, valga la redundancia, que se encarga de resolver esa recusación. ¿Y cómo lo resuelve? Llamando a una audiencia a la parte recusante, a la otra parte y al árbitro recusado. Obviamente se han presentado escritos de manera previa y es esa corte o ese consejo superior el que resuelve esa controversia, ¿no? De tal manera que decide si es que corresponde recusar al árbitro o no. Hay casos en los cuales algunos árbitros, al ser recusados por las partes, optan por apartarse de ese arbitraje, que es lo que piensan ellos, y he conversado con algunas personas que han hecho eso en algunos arbitrajes. Dicen, bueno, si alguna de las partes está dudando de mi imparcialidad, de mi independencia, yo prefiero no seguir en ese arbitraje, y deciden apartarse y en atención a la recusación dicen, bueno, me aparto de ese arbitraje, que se designe a otro árbitro. Pero hay otros árbitros, y es válido también, que dicen, a mi parecer no existe ninguna razón para que me recusen, y sustenta su posición de que no hay nada que pueda perturbar su imparcialidad y su independencia, y si así lo decide la Corte o el Consejo Superior, seguirá ese árbitro en el arbitraje, ¿no? El problema, Víctor Hugo, viene cuando se trata de arbitrajes ad hoc, ¿no? Porque ahí la pregunta es, ¿quién resuelve la recusación? Entonces no es un tercero como un Consejo Superior o un tribunal arbitral, sino es el mismo tribunal, los otros árbitros. Entonces ahí un poco que deja de tener la imparcialidad del caso también al resolver, ¿no? Esos son más o menos algunos de los aspectos que se dan en estas situaciones de recusación de árbitros, en temas como los que estamos conversando, ¿no? A mí me surge la duda en dos aspectos que a veces lo he mencionado cuando me tocó exponer en temas de arbitraje. El primero es, tú decías de que los árbitros tenemos que ser especializados. Obviamente, si es un arbitraje del Estado, implica tener conocimientos en derecho administrativo, en contrataciones del Estado, ¿no? Contrato administrativo. Sin embargo, la formación que tienen muchos abogados en el Perú, y hay que recordar que, si bien es cierto, el derecho administrativo alguna vez independizó del derecho civil en la antigüedad, específicamente después de la Revolución Francesa, que surge como tal, el contrato administrativo, que es un contrato con el Estado, porque una de las partes es el Estado, ha ido formando instituciones jurídicas independientes, propias, autónomas en algunos casos, que no es lo mismo un contrato de que, más allá de que hay grandes abogados, veo que generalmente hay civilistas metidos en temas del Estado, cuando en verdad deberían haber más personas que le den una visión del punto de vista del Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu apreciación sobre ello, ¿no? Porque a veces los que ven mucho derecho privado tienen ese chip de que, digamos, las instituciones, tanto procesales como del derecho civil, absorbe a veces las cosas del derecho administrativo, cuando en verdad el derecho administrativo es una cosa independiente. ¿Qué es lo que opinas sobre eso? En materia de contrataciones con el Estado, las normas, más que en otras materias del derecho, en los últimos años han ido modificándose de manera constante. Y uno de los puntos en los cuales más modificaciones, exactamente lo que tú indicas, ¿no? En cuáles son las credenciales, cuál es la acreditación que deben de tener aquellos profesionales que participan como árbitros en un arbitraje en contratación con el Estado, ¿no? Actualmente se exige que los árbitros tengan conocimientos acreditados
ya sea con docencia universitaria, ya sea con haber ejercido función pública, ya sea con horas lectivas, dedicado de clases en contratación pública o en arbitraje en contratación pública, o en su efecto en maestrías o doctorados en dicha materia, o también llevando cursos dictados por universidades, no por cualquier entidad, sino por universidades, respecto a temas de contratación pública, arbitraje y contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, y derecho administrativo, de tal manera que se exige precisamente que los árbitros conozcan la materia sobre la cual se va a resolver, ¿no? ¿Ello para qué? Precisamente para que los árbitros den la seguridad a las partes y al sistema arbitral en general que van a resolver respecto a una causa en la cual conocen, de la cual son especialistas, ¿no? Porque si por un lado tenemos académicos prestigiosos, pero que son de materia constitucional, y esta es una materia netamente en contrataciones, y es especialista de constitucional, solamente ve constitucional, claro, y puede ser muy prestigioso, pero la materia que va a ser objeto de la controversia, de repente solamente tangencialmente podría haber algo de constitucional, pero toda la materia sustantiva es de contratación pública, ¿no? Entonces el especialista, que es un árbitro, tiene que conocer de la materia sobre la cual está laudando. Más aún, Víctor Hugo, teniendo en cuenta que los laudos arbitrales son inimpugnables, ¿no? La propia ley de arbitraje así lo señala, de tal manera que, a diferencia del Poder Judicial, que una sentencia de primera instancia que no interponer una, e incluso contra la apelación de sentencia, en los casos que así se pueda dar, si la norma así lo posibilita, interponer un recurso de casación, contra el arbitraje no hay esa posibilidad, ¿no? El laudo se debe ejecutar en sus propios términos, ¿no? Y la única posibilidad de alguna manera enervarlo es a través de la apelación del laudo, cual definitivamente que deben de presentarse algunas de las causales previstas dentro de la ley de arbitraje para poder acudir con éxito a una anulación del laudo, ¿no? Sí, bien, eso es el respeto. Pues, el otro tema que también siempre me ha quedado así que debería regularse es que está muy disperso, ¿no? Es cierto que la mayoría es arbitraje institucional de acuerdo a la nueva norma, pero yo veo muy disperso la situación. O sea, si bien es cierto hay una nómina en el OCE, tanto en el RNA como en el registro especial subsidiario, y bueno, obviamente para ingresar a la Cámara de Comercio de Lima, Católica, sea una cámara, al menos estar inscrito, ¿no? Para arbitrar un tema en el RNA, al menos estar inscrito. ¿Tú no piensas de interconexión con de manera directa con los centros arbitrales, para tener una mejor administración de los arbitrajes? Porque yo veo de que Lima está por un lado, por otro lado, en cuanto a la designación de árbitros, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a Huancayo y yo no entiendo cómo en Huancayo